profetizado Simeón, una espada de dolor traspasará tu alma. Y por eso hoy venimos a acompañarte con amor de hijos, porque queremos darte lo mejor que tenemos en nuestro corazón, que es nuestro humilde amor. Virgencita María, intercede por nosotros y nuestras familias. Amén. En este día acompañamos el dolor de María. Y es un dolor muy profundo que continúa todavía. Porque no fue solamente ese momento de estar junto a la cruz. También ella hoy siente dolores muy profundos, muy fuertes. Dolores porque muchos hijos suyos se pierden. Y son dolores profundos porque ella sabe lo que le espera a uno después de morir, estando lejos de la gracia de Dios. Por eso hay imágenes de la Virgen María que han llorado. Y es necesario aclarar, las imágenes son fotos, no es que sea ella ahí o que se reduzca a su imagen. No, nuestra Madre camina con nosotros, como le cantamos al inicio de esta celebración, ven con nosotros al caminar. Nuestra Madre está con nosotros y está junto a Jesús intercediendo por nosotros todos los días. Y nunca nos deja solos, aunque nosotros sí. Recuerdo que hay un testimonio de una persona de un sitio, en una vereda de Santa Rosa de Viterbo, un señor que tenía dinero y compró una tractomula. Para él comprar esa tractomula, pues fue una adquisición muy importante y él mismo la conducía, o sea, él mismo era el conductor, no tenía que pagarle a nadie, él mismo. Entonces, todo era ganancia, recibía muchísimo dinero. Y en ese contexto de recibir tanto dinero y sentirse tan sobrado, un día, borracho, le disparó con su arma a una imagen de nuestra Madre del Cielo, una imagen de la Virgen del Carmen que estaba ahí en una grutica, y él, borracho, y el trago cumple con su deber, pues se sintió sobrado, prepotente, y cogió su arma, su revólver, y le disparó a esa imagen de nuestra Madre. Y él cuenta que ya unos días más adelante, en uno de esos viajes que estaba realizando, llevaba la mula cargada. Su tractomula estaba cargada, iba muy pesada. Y de un momento a otro, en el alto de la línea, se quedó sin frenos. Y cuando se quedó sin frenos, como tenía mucha carga, en cuestión de segundos, esa tractomula cogió muchísima fuerza, un impulso muy grande, mucha velocidad. Y en esa velocidad, él ya no sabía ni qué hacer. Y se encomendó a la Virgencita. Y se acordó de ella. Y la mula siguió derecho hacia el precipicio y fue pérdida total. Pero él salió sin un solo rasguño. Salió ileso. Y claro, pues la mula estaba asegurada. De todas maneras, él no perdió mayor cosa, la carga. Pero él daba después su testimonio y él mismo compró una imagen y la puso allá nuevamente donde estaba el sitio de la que había destruido antes. Aunque nosotros sí tratamos así a nuestra madre y sí nos alejamos, ella nunca se aleja. Es mamá. Y ella comprende y conoce. Precisamente son las palabras que le dijo a San Juan Diego, al indiecito allá en el Tepeyac, en México. Nuestra Señora de Guadalupe le dice esas palabras y hoy nos las repite a nosotros.
¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Es nada lo que te afana. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Y son las palabras que nos dice también hoy a nosotros. ¿Por qué te preocupas por tantas cosas? Es nada lo que te aflige. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Es el tiempo de aprender a confiar en esa mamá y sentirnos hijos. Y claro, portarnos como hijos. Porque el dolor más grande de María es ver a sus hijos en malos caminos. Es ver a sus hijos distantes, lejos de Dios, más aún en situación de pecado grave, porque eso pasa en nuestro mundo. Hay situaciones muy graves y nosotros nos acostumbramos al pecado y hasta cogemos la Sagrada Escritura para justificarnos y decir que está bien, y si está en situación de adulterio, viviendo con un hombre casado separado, una mujer casada separada, decimos que no, que nos amamos y que amar no es pecado y que no pasa nada y que como todo el mundo lo hace, que no hay problema. Como tal persona famosa lo hace, como tal gobernante lo hace, como tal cantante lo hace, como tal actriz, tal actor lo hace, entonces no hay problema, se puede hacer. Tristemente, eso es lo que hoy pensamos en nuestra sociedad. Y lo que estamos haciendo con ello es poner en riesgo nuestra salvación. Eso es lo que hacemos. Y lo único que atraemos sobre nosotros es muerte y condenación. Esa es una realidad. Así muchos opinen lo contrario, porque hoy como nos dejamos llevar por las opiniones, los like, me gusta, se vuelven ley. Like, ley, es fácil, se convierte muy fácil de un me gusta en una ley. María sufre al ver a muchos de sus hijos y sus hijas metidas en homosexualismo. María sufre porque Dios nos había dicho en su palabra que no. Dios nos había dicho en su palabra que el homosexualismo no era. Dios nos dice, y está ahí, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, donde dice el Señor, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los estafadores, ni los ultrajadores, ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Eso ya estaba escrito hace 2000 años. No es que lo acabamos de poner la iglesia, terrible iglesia opresora del siglo V, del siglo X, iglesia medieval, retrógrada, que no nos deja ser felices y hacer lo que queremos. No, estaba en la Sagrada Escritura. Y no solamente hace 2000 años. Estaba en el libro del Génesis, capítulo 19. En el capítulo 18 del Génesis vemos cuando llegan esos tres personajes, signo de la Trinidad, y llegan a casa de Abraham, y es precisamente para esa promesa de su hijo. Y en ese contexto uno de ellos se queda hablando con Abraham y dos de ellos bajan hacia Sodoma y Gomorra. Y cuando se queda Dios hablando con Abraham, dice, la acusación contra Sodoma es grave. Es una acusación fuerte. Su pecado es grave. Voy a bajar a ver si es cierto. Y se queda Abraham hablando con él y comienza inclusive, es interesante, a regatearle. Comienza a regatearle. ¿Y qué tal que hayan algunos justos en la ciudad? ¿Vas a destruir al inocente con el justo? ¿Qué tal que hayan 50 justos? Bueno, en atención de esos 50 justos no la destruyo. Que no se enoje mi Señor si sigo hablando. ¿Qué tal que falten 5 para los 50? Por 5 esos 5 que faltan van a destruir la ciudad. Bueno, en atención a esos 5 no la destruirá. Si hay 45 no la destruyo. ¿Y qué tal que hayan sino 40? Y así comenzó a bajar hasta llegar a 10. 10. Bueno, si hay 10 justos en la ciudad, no la destruyo. No hubo los 10. No hubo los 10. Solamente había 4. O por mucho 6.
con los 2 yernos, los novios de sus hijas. Y en ese momento no hubo los 10. ¿Y qué pecado era? Dice que cuando los 2 ángeles, los 2 personajes bajaron a Sodoma, Lot estaba ahí en la entrada de la ciudad y los vio llegar y los reconoció. Reconoció que eran seres divinos, que eran ángeles. Y ellos querían pasar la noche ahí en la plaza para ver cómo se portaba la gente del pueblo, pero él insistió tanto insistió, que se quedaran en su casa, que al fin aceptaron y fueron a su casa. Y cuando los entró a su casa, dice el texto que todos los hombres, machos, varones, todos los hombres de Sodoma se agolparon en torno a la casa de Lot para decirles: saca a esos 2 personajes que llegaron a tu casa, saca a esos 2 hombres porque queremos estar con ellos, queremos abusar de ellos. Las palabras son explícitas, búsquenlo en la Sagrada Escritura, Génesis 19. Lot dice: no, por favor, miren, son mis invitados, no le hagan eso, miren que no está bien. Si quieren, les dejo mis 2 hijas que son vírgenes, se las entrego para que hagan con ellas lo que quieran. Y ellos dicen: no, queremos estar con ellos. Y a ti te vamos a tratar igual o peor que a ellos. Y en ese momento los ángeles toman a Lot y lo entran a la casa y con un rayo deslumbran, enceguecen a todos los que quedan ahí, no encontraban la salida, quedan ciegos. Y es el momento en que les dicen: la ciudad va a ser destruida, vámonos. Y dice que Lot remoloneaba, que no sabía qué llevar. Claro, es que bajó siendo rico, bajó con muchas riquezas a Sodoma. Bajó siendo rico. ¿Qué llevaba de todo lo que tenía ahí? Y como no se decidía qué llevar esto o lo otro, los ángeles lo toman de la mano a su esposa y a las 2 hijas y salen, con la indicación de que no vuelvan a mirar hacia atrás, que bien sabemos que la esposa de Lot no hace caso y se convierte en una columna de sal, una estatua de sal que todavía está allá, como testimonio para los desobedientes. Y es el momento en que apenas salen de la ciudad, es destruida, llueve del cielo, fuego y azufre. Y es tierra que quedó estéril, no nace nada ahí, no nace nada ahí. ¿Qué pecado fue? Expresamente homosexualismo. Por eso se le llama sodomía a ese pecado de enamorarse de una persona del mismo sexo. Y eso les duele a María. Más cuando la Sagrada Escritura dice que los que tales cosas hacen no heredarán el reino de los cielos. Romanos 1 también menciona expresamente eso, que los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se unieron con otros hombres, lo mismo las mujeres con otras mujeres, y cometiendo en sí una abominación, una deshonra a sus cuerpos y recibiendo en su mismo cuerpo el castigo. Vemos cómo el tema del SIDA es una cosa tan fuerte en medio del tema del homosexualismo, muy fuerte, muy fuerte. Y una cosa terrible que todavía no tiene cura. Es una cosa demasiado fuerte y que se contrae tan fácil, traspasa el látex de un condón, así es sencillo. Lo traspasa. Es un virus microscópico y el látex, así contenga aire, puede tener aire, pero puede pasar un virus de eso. Es microscópico. Y muchos han traído a su esposa un virus de eso a la casa, una situación tan delicada, una enfermedad tan terrible por andar en sitios donde no deben ser, como son los prostíbulos y todos estos sitios, bares y sitios con baja luz donde se permiten tantas cosas, donde hay música y el trago cumple con su labor. Y todo eso le duele a María. Son los dolores de María hoy. Si nos ponemos, por ejemplo, en los zapatos de una mamá cuyo hijo coge malos caminos, un hijo que coge malas amistades, un hijo que comienza a robar ganado, un hijo que comienza a extorsionar llamando a la gente diciendo que es del frente no sé qué de las FARC y que denos tantos millones, que ya sabemos dónde viven sus hijos, que usted pasó por aquí en una cicla con un saco rojo y un montón de cosas donde se asusta uno porque dice: no, oiga, sí pasé con un saco rojo en una cicla y por ahí me estaban mirando.
Y es una cosa delicada y es fuerte. Si un hijo coge ese camino, comienza a secuestrar a alguien y a pedir un montón de dinero, y la mamá se da cuenta de eso, más aún si el hijo un día llega con 20 millones y le dice, tome mamá y para sus gastos, y mi hijo, ¿y de dónde sacó esa plata? No, por ahí. Pero la mamá ya sabe más o menos en qué anda su hijo. Si es una mamá que tiene temor de Dios, va a sufrir, va a llorar terriblemente, va a suplicar por ese hijo, le va a decir, mi hijo, no haga eso, mire, no está bien. Y eso que estamos hablando de una mamá de la tierra con un amor imperfecto, ¿cuánto será la Virgen María con ese amor perfecto que le enseñó Dios? Porque si la tierra santa es santa porque Jesús estuvo ahí parado. ¿Cuánto más María si estuvo dentro? Jesús estuvo dentro. La santidad de María es un regalo inmenso. Y ella sufre al ver a sus hijos cogiendo por malos caminos. Ella sufre al ver que sus hijos rechazan la salvación. Ella sufre al ver que sus hijos la atacan. ¿Cuántos hermanos nuestros que se dejan engañar por los nuevos pseudomesías? Porque muchos hoy se presentan como mesías y efectivamente han hecho creer eso a muchos, que ellos son la reencarnación del Mesías. Hay religiones así hoy en el mundo. Hoy en el mundo hay religiones donde dicen, no, que esta mujer es la reencarnación de María y que dio a luz a alguien que no estaba con el esposo, sino que quedó embarazada porque sí, que el Espíritu Santo, y nació un niño, y que ese es la reencarnación del Mesías. Uno cuando escucha eso le da hasta risa, pero es una religión de verdad hoy en el mundo y de verdad lo siguen y creen que de verdad es la reencarnación de María y la reencarnación de Jesús. Ya Jesús lo había dicho, muchos vendrán en mi nombre, usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Mesías, tal cual. No vayan tras ellos, decía la Sagrada Escritura, pero como ni siquiera tenemos Biblia, y aunque la tenemos nunca la leemos, y si la leemos nunca la ponemos en práctica, pues claro, por ignorancia perece mi pueblo. Y hoy nos dejamos creer de tantas cosas que surgen en nuestro mundo y que no son de Dios. Póngase en los zapatos de Jesús por un instante. Si usted funda una iglesia y es una nueva religión porque cortó con el judaísmo, ya no somos judíos, somos judeo-cristianos porque nuestras raíces son judías. Jesús fue judío aunque no lo aceptaron, pero fue una nueva religión, total. No es una secta del judaísmo, es una nueva religión total, porque no aceptaron a Jesús. Y todos los judíos están invitados a aceptar a Jesús. Y si usted fuera Jesús y comenzara una nueva fe, una iglesia, nos transmitiera esa fe, un credo, ¿qué es lo que le gustaría que pasara con sus seguidores a lo largo del paso del tiempo? Pues que sigan unidos. Si usted fuera Jesús, ¿no le gustaría eso? Que sus seguidores, sus discípulos estén unidos, concordes, con un solo corazón y una sola alma. Y qué hermoso la Sagrada Escritura presenta eso, el plan de Dios para nosotros, que estemos unidos en un solo corazón y una sola alma, como dice Hechos 2:42, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma, un solo pensar y un solo sentir, un mismo pensar y un mismo sentir. Y menciona que permanecían firmes en la enseñanza de los apóstoles, o sea, lo que los apóstoles enseñaron. ¿Hace cuánto que los apóstoles nos enseñaron eso y nos transmitieron una fe? Hace 2000 años. Y la única fe, porque menciona la Sagrada Escritura en Efesios 4:5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola fe. La única fe que tiene 2000 años de existencia se llama la fe católica, el credo de los apóstoles. ¿Qué creían los apóstoles? ¿Qué nos enseñaron? En el credo menciona que nació de Santa María Virgen. Eso lo creían los apóstoles. Y en 2000 años nunca ha cambiado ni cambiará. Y es una sola fe.
Menciona en ese instante que existe una sola fe hace 2000 años. Entonces, si aparece otra fe, esa ya no es. No, nosotros no creemos en la oración por los difuntos. Es que le quito libros a la Biblia donde sí habla de la oración por los difuntos. Segundo libro de los Macabeos, capítulo 12, en los últimos versículos, la oración por los difuntos que murieron en pecado, purgatorio. Y está en la Sagrada Escritura. Así nosotros digamos lo contrario, sí estaba en la Biblia desde hace 2000 años. Una Biblia mutilada solo a partir del siglo XVII, a partir de 1521 más o menos. 4 años duró Martín Lutero traduciendo la Biblia al alemán, sin 7 libros y con muchos errores. Porque el alemán es un idioma difícil, no es un tema fácil traducir. Y una sola persona traduciendo, ni siquiera se dejó ayudar, estaba escondido, se hizo pasar por muerto, utilizó la mentira. El padre de la mentira es así también. Utilizó la mentira de que estaba muerto y no estaba muerto. Estaba escondido en el castillo del caballero Jorge y por lo tanto no le convenía que nadie supiera que estaba vivo. Entonces no pidió ayuda de nadie, tradujo la Biblia solitico y no le pidió consejo a nadie y no le pidió a nadie que se la corrigiera. Que alguien oiga, corríjame por favor aquí a ver si me equivoqué. No tuvo la humildad para decirle a alguien, corríjamela. No lo hizo. Y una empresa tan importante como es traducir la Biblia, en solo 4 años, uno solo, no es. Por eso errores tan graves como la misma palabra Jehová, la Sagrada Escritura, solo hasta el siglo XVII aparece la palabra Jehová en la Sagrada Escritura. Antes no. Búsquese una Biblia del siglo II, del siglo IV, a ver si aparece la palabra Jehová. No existe. No existe. Eso es invención de los hombres en los últimos tiempos. Es una realidad. Y cuando nosotros nos dejamos guiar por lo que los seres humanos dicen y en las nuevas religiones que acaban de inventar y las nuevas fees recién salidas del horno, nos desviamos. Por eso hay gente que habla tan mal de la Virgen María, habla pestes de la Virgen María, que era una mujer común y corriente, que era una mujer no sé qué. Ningún ser humano en la historia de la humanidad ha recibido una misión tan grande como María. Ningún ser humano. Nadie más. Tampoco entre los seres celestes. Ni San Miguel recibió un encargo tan grande, tener a Jesús en su vientre, la gestación de Jesús, ser la madre. Nadie lo ha recibido. Solamente una persona en toda la historia de la humanidad ha recibido una misión tan grande y tan importante. Solamente María. Nadie más. ¿Cómo puede hoy alguien salir a blasfemar contra María? Hablar mal de María, hablar mal de la mamá de Jesús. Cuando un día nos paremos en el juicio, Jesús nos va a decir, yo escuché que tú hablaste muy mal de mi mamá. ¿Y por qué? Porque nos dejamos guiar porque personas que no cumplen la Sagrada Escritura. Si Efesios 4:5 dice un solo Señor, una sola fe, ¿para qué nos metemos nosotros a inventar nuevas fees? Y armar nuevas doctrinas y hablar del arrebatamiento y que van a subir a las nubes y que van a estar 7 años y no sé qué más cosas y que después van a regresar y van a hacer no sé qué más cosas. Y es pura fantasía humana porque Jesús no enseñó eso y no está en la fe de los apóstoles. No, que van a hacer el combate espiritual donde todos gritan y se tiran al piso y convulsionan y es el combate espiritual. ¿Dónde está eso en la Sagrada Escritura? Que voy a hacer un pacto con Dios por $1.000.000. Señor, mire, le estoy dando de ofrenda $1.000.000. A ver cómo se va a portar. Hago pacto con Dios por $1.000.000 o por $5.000.000. A ver, Señor, pórtese bien. Mire que yo le estoy dando bastante. Hago pacto. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Esos no son los pactos de la Biblia. No hay uno solo así. Son doctrinas de hombres. Claro, es que hay plática de por medio y muchísima. Y no es el plan de Dios. La carta de San Judas Tadeo, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué dice San Judas Tadeo en capítulo 1, versículo 3?
Queridos, tenía yo interés de escribirle acerca de vuestra común salvación. Y dice, para que combatan en la fe y permanezcan en la fe, fe que ya fue dada de una vez para siempre a los santos. Escúchelo muy bien. La fe que os está salvando, fe que ya fue dada de una vez para siempre a los santos. O sea, que no se debe modificar, no se debe cambiar. La misma Biblia no se le debe cambiar ni una coma, ni una tilde. Cielo y tierra pasarán, Mateo 5:18, cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Ni una coma, ni una tilde dejará de cumplirse, dice la Sagrada Escritura. Y por eso en Apocalipsis 22:18, los últimos 4 versículos de la Biblia, dice, no le quites nada, no le agregues nada a este libro profético. Si alguien le agrega algo, se le agregarán las plagas que se describen en este libro. Y son terribles. Léanselo de las 7 trompetas. Son plagas tremendas. Y si alguien le quita algo, se le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa que se describen en este libro. Capítulo 21 del libro del Apocalipsis. No quitarle nada, ni agregarle, ni quitarle, porque es muy grave que uno pierda su parte en el árbol de la vida, eso es muy grave. Que uno se quede por fuera de la Nueva Jerusalén, eso es la condenación, no es otra cosa, quedarse por fuera, donde se puede contemplar el rostro de Dios y que uno no lo pueda contemplar por no cumplir la Biblia que dice no le quites nada. Y esto no está solo en el Nuevo Testamento, también en 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios, toda. Y es útil para enseñar, para corregir, para argumentar, para educar en la virtud. Y el hombre de Dios queda preparado para toda obra buena. Eso estaba en la Sagrada Escritura. Hace 2000 años. ¿Y se refiere a qué? Al Antiguo Testamento, porque el Nuevo se está escribiendo hasta ahora. Es un texto de los que se están escribiendo que dice toda escritura. ¿Y a qué se refiere? La Biblia en ese momento, ¿cuántos libros tenía? Cuando se escribe 2 Timoteo, tenía 46. Solo hasta el año 70, los judíos, pero es que no son ellos los que dan las directrices para dirigir al pueblo de Dios, porque ellos rechazaron a Jesús. Los judíos, y precisamente para cortar con el cristianismo, sacaron de su Biblia, la Biblia hebrea, los libros escritos en griego, donde está Primera y Segundo Macabeos, donde está Job, donde está Sabiduría, aunque en los últimos libros, en los hallazgos que se encontraron en Qumran, aparece el libro de los Proverbios completico, escrito en hebreo, o sea que tuvo un original hebreo y después pasó al griego. Ese es un regalo de Dios, porque el argumento es, no, está escrito en griego, es un idioma profano, hay que sacarlos de la Biblia. No, está escrito en griego porque los griegos invadieron el pueblo, impusieron el idioma, Roma dominó por las armas, Grecia por la cultura. Por eso hoy estudiamos a Sócrates y a Platón y estudiamos el derecho romano para los abogados. Derecho romano lo que estudiamos hoy. Y Grecia impuso el idioma. Por eso, la inscripción que está sobre la cabeza de Jesús en la cruz está escrita en latín, griego y arameo. Y por eso serán 130 años antes de Cristo. El pueblo, después de 30 años de dominación, comenzó a hablar el griego. Es como si, por ejemplo, Estados Unidos nos invadiera e impusiera en todas las escuelas el inglés. Usted aprende inglés porque aprende inglés. Si es de la escuela, los profesores le tienen que enseñar en inglés, aprende el inglés. Y por eso el pueblo comenzó a hablar en griego. Y por eso los otros libros que estaban en hebreo se tradujeron todos al griego. 70 ancianos sabios, cada uno en su habitación,
tradujo la Biblia del hebreo, del arameo, al griego. Se llama la Septuaginta, la traducción de los 70. Y ahí estaban incluidos los 46 libros, todos. Más aún, el libro de los Macabeos, 1 y 2 libros de los Macabeos, comienzan mencionando a Darío, rey de los persas. Y si recordamos el libro de Nehemías y el libro de Esdras, nos presentan que la restauración del segundo templo de Jerusalén estuvo ordenada por Darío, rey de Persia, que les dice en un decreto: suban todos los judíos, todos los que son de ese pueblo, a reconstruir el templo. Y abrió las puertas de su palacio, los tesoros del palacio y de los bosques reales, con las matas de cedro, el palo de cedro, para reconstruir el templo. Y ahí comienza Macabeos mencionando a Darío, rey de los persas. O sea que el libro de los Macabeos es un libro histórico, es donde habla acerca de la oración por los difuntos, en el segundo libro, capítulo 12, en los últimos versículos. 2,000 dracmas de plata para ofrecer sacrificios en el templo, en reparación del pecado de los que habían muerto así en la batalla por guardarse ídolos, objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que eran en oro y en plata, y se los guardaron, y por su pecado murieron, y Dios puso en evidencia por qué habían muerto. Entonces sacar ese libro de la Biblia es muy grave. Sacar el libro de la sabiduría, en el capítulo 9 está la oración que hizo Salomón para alcanzar sabiduría. Pero en la Biblia protestante no está, porque arbitrariamente los seres humanos en los últimos tiempos lo sacaron, sin pedirle consejo a nadie. Si Martín Lutero le hubiera dicho a todos en el pueblo: mire, es que yo quiero quitarle 7 libros a la Biblia porque no me convienen, no me argumentan mis ideas, que no por la oración de los difuntos, el gran dilema de las indulgencias, no pague, es gratis, mire, por la fe se salva, no tiene que pagar nada. Pero cuando encontraba ahí que en la Biblia sí mencionaba la oración por los difuntos y ofrecer sacrificios en sufragio del pecado de los difuntos, entonces no le convenía. Esa fue la razón por la que sacó Macabeos. ¿Y cuál fue la excusa? Que estaba escrito en griego junto a otros 7, sacrificó los 7 y listo, armó su doctrina. Si nosotros le agregamos los libros que tenía en la Sagrada Escritura hace 2000 años, la doctrina protestante se cae sola, solita. Ellos no creen en el purgatorio, pues sí está en la Biblia, solo que en los libros que ellos quitaron. Y esa es una realidad. Y por eso la misma Sagrada Escritura, Jesús que fundó la fe, dice: Padre, que todos sean uno. San Juan, capítulo 17, y lo repite 4 veces en ese capítulo, y especialmente a partir del versículo 20-21, dice: Padre, que todos sean uno, como tú, Padre, y yo somos uno. Que ellos en nosotros, como yo en ti, que ellos también sean perfectamente uno, con adverbio, perfectamente uno, para que el mundo crea, o sea, es una institución visible, para que el mundo crea que tú me has enviado. Es una institución visible. Hoy dicen a nivel protestante: no, la iglesia son todos los que creen en Jesús. No, es una institución para que el mundo, viéndolos unidos, crea que tú me enviaste. Hoy nos ven divididos, peleándonos entre nosotros. Hoy encontramos a hermanos nuestros destruyendo las imágenes que estaban hace muchos años, porque nuestros pueblos han nacido en torno a la fe. Igual que en Europa, las grandes ciudades nacieron en torno a los monasterios. Allá se iban los monjes a vivir allá en una casita, y después comenzaban a construir casas alrededor, y ahí aparecía una ciudad. Esa es la historia de Europa. Y lo mismo, los pueblos. ¿Cómo comenzó este pueblito hace 400 años? Se celebró la Santa Misa, y venía el que llamaban oidor de la corona real, el oidor, el que era como un embajador, una persona que testificaba como una especie de notario, y hacía el acta donde se hablaba de la fundación del pueblo,
y se hacían los planos de cómo debía construirse el pueblo, que generalmente era el mismo plano para todos los pueblos y lo implantaban. Por eso se reúnen en torno a un parque, bueno, todo eso, y las capillas, pozas, todo eso. En la historia está todo eso. Nuestra fe comenzó ahí. Por eso nuestros pueblitos comenzaron, y esas imágenes estaban hace mucho rato. Y llega hoy alguien de los últimos tiempos y las destruye, aunque eran imágenes de 200, 300 años, y las destruyen. Se generan conflictos y peleas entre nosotros, el enemigo dividiéndonos. En Hechos 20 menciona cuando San Pablo se va, reúne a los presbíteros de Éfeso, allá desde Mileto los manda a llamar. Hechos 20, léanlo. Y después de que los reúne les dice a todos que se va, que no va a volver, todos sienten tristeza, saben que va a morir, sienten tristeza, y les dice, tengan cuidado del rebaño, el único rebaño, que Dios les ha encomendado guiar. Y dice, yo sé que a mi partida se introducirán entre ustedes lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño y los dispersarán. Y les dice bien clarito, hasta dentro de ustedes, presbíteros, algunos van a arrastrar detrás de sí a los hermanos, modificando la doctrina. Por eso Gálatas 1, 1 Corintios 1, y especialmente Gálatas 1 dice, me extraña, me maravillo de que tan pronto se han pasado a otro evangelio. No es que haya otro, es que algunos hombres han deformado el evangelio de Cristo y lo han enseñado así los hermanos. Por eso, aunque un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio distinto, alguna cosita distinto del que aprendieron desde el principio, y el principio fue hace 2000 años, primera carta de San Juan, capítulo 2, dice, manténganse firmes en lo que aprendieron desde el principio. ¿Sí? Si un ángel del cielo les dice algo distinto a lo que aprendieron desde el principio, o aunque nosotros mismos sacerdotes católicos, cambiando de opinión, les enseñáramos un evangelio distinto, en alguna cosita distinto del que aprendieron desde el principio, que fue hace 2000 años, sea maldito, sea anatema, la destrucción total, es una maldición terrible. Y eso estaba ahí en la Sagrada Escritura hace 2000 años. Eso no lo acabamos de inventar y que venga lo agregamos aquí con espero a la Biblia. No. Eso estaba escrito hace 2000 años. Por eso San Juan dice que habrá, San Juan 10, donde dice eso, yo soy el buen pastor conoce a sus ovejas, ellas me siguen. Dice ahí muy clarito, habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y miren, somos uno solo en el mundo y el pastor es Jesús y está en cada sagrario y es el mismo Jesús. Un solo pastor. No es uno físicamente, el pastor, yo, no. Un solo pastor es Jesús, el buen pastor, y está en todos los sagrarios del mundo entero. Es el mismo. En la China, en Oceanía, en todo el mundo y a lo largo de toda la historia, siglo V va a encontrar un sagrario. Siglo VII va a encontrar un sagrario, siglo XII va a encontrar un sagrario, y a Jesús ahí, un pedacito de pan. Las palabras de la Eucaristía se llevan pronunciando 2000 años. Son las más pronunciadas en la historia de la humanidad. Cada día, cerca de 500.000 sacerdotes las pronunciamos mínimo una vez cada día. Las palabras más pronunciadas en la historia de la humanidad, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y creemos que es su cuerpo porque Jesús dijo, esto es mi cuerpo, y nunca lo hemos dudado, ni lo dudaremos. Pero a nivel protestante sí se duda. Por eso es tan grave rechazar a Jesús y rechazar el sacerdocio. Y ellos, para engañar a la gente, cogen pan, cogen vino y... vino no, jugo de uva. Pero es que Jesús no tomó jugo de uva, tomó vino, dice la Sagrada Escritura. Y les dan pan y jugo de uva, y ya, y que la cena del Señor, y como si fueran los apóstoles así en la última cena, y les dan harto pan y harto jugo de uva, y ya, y es la cena del Señor. Y si usted se portó mal, pues venga para acá ese pan, no se lo coma. No se lo puede comer, es un signo nomás, ¿no? En cambio, presencia real es Eucaristía. Por eso hay que pedirle al Señor mucha sabiduría. ¿Cuántos se han dejado desviar? Y ya la Sagrada Escritura lo había prohibido. El mismo hecho de formar una nueva religión está prohibida por Dios. Memoricemos ese texto, Tito 3:9.
hasta el 11. La carta de San Pablo a Tito, que era obispo, en Creta, una isla pequeñita y en el Mediterráneo. Obispo, Tito, y que está en la Biblia. En el capítulo 3, el último capítulo, y en el verso 9, mire, fácil de memorizar, 3 por 3, 9. En el verso 9 dice: evita discusiones necias sobre genealogías, contiendas acerca de la ley, que es inútil y vano. Al que divide la iglesia, al sectario, al que forma divisiones, disensiones en la comunidad, al que divide la iglesia, amonéstale una y otra vez. Si no te hace caso, rehúyele, apártate de él. Si él persevera en ese pecado, está pervertido y peca y se condena por su propia sentencia. Está en la Sagrada Escritura. Si uno se le ocurre, si a mí se me ocurriera armar una nueva religión y ponerle un título que llame la atención, Iglesia Cristiana del Señor Todopoderoso, del final de los tiempos, sería un título bonito para una nueva iglesia. No sé si exista, si existe pido perdón, pero si yo me inventara una y la armara, y el Señor me dice: al que divide la iglesia, amonéstalo una y otra vez. Si no te hace caso, apártate de él. Si él persevera en ese pecado, está pervertido y peca y se condena por su propia sentencia. No quiero meterme en ese camino. Es un tema delicado. Con la fe no se puede jugar, porque la fe salva. La fe salva, no podemos modificar la fe y que a mí se me ocurra hoy que no, que es pecado ponerse pantalón, ponerse todo el mundo falda larga, hasta los hombres. Hay religiones así. Y a mí se me ocurriera que ya con la falda larga ya se acabaron todos los problemas de todo el mundo. Eso es un invento mío, que hombres y mujeres usen falda larga hasta el tobillo. No, eso no está en la fe de la iglesia, no es de los primeros siglos. Y armar una nueva fe y enseñarle eso a la gente: mire, así con esa falda larga, ya ahora sí se va a salvar, porque es que antes no. Es que pasamos al otro extremo de que andamos casi desnudos por los pantalones tan apretados, además con transparencias y bien corticos. Ese es el gran problema. Pasamos a los extremos que no son. Que hay que ser recatados, claro que sí. Un pantalón holgadito, no tiene que ser necesariamente apretado. Mucho menos leggings, mucho menos licras allá pegadas, no. Son cosas que hay que cambiar, pero ni podemos pasar al otro extremo, inventar una nueva fe donde digamos: no, mire, utilizando ya la falda larga, ahora sí ya. No, esos son inventos de uno. Y no puede uno jugar con la fe de las personas. O decirle: no, para alcanzar el perdón, mire, usted rece, arrodíllese, tenga los brazos no sé cómo, arrodíllese sobre granos de arroz crudo y ahí con dolor y ahí ya 2 horas ya obtuvo el perdón. Y eso no está en la Biblia, sería engañar a la gente. Sería engañar a la gente. En cambio, sí está donde dice: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. La confesión, eso sí estaba en la Biblia. Entonces decirle a la gente: no se confiese que es un hombre pecador. Es que no existe más sobre el planeta Tierra, por si acaso. Pero esas nuevas fees, nuevas doctrinas, no son de Dios. El padre de la mentira es Satanás, y su mayor éxito en la historia de la humanidad ha sido adulterar la Biblia, quitarle cosas, quitarle 7 libros. El mayor éxito del diablo en el mundo fue cambiarle palabritas a la Biblia, ponerle unas, quitarle otras, las que sí le convienen, las que no, quitémoslas. Eso es muy grave y tenemos que orar. Eso le causa lágrimas a María. Son lágrimas en el corazón de María ver a sus hijos divididos. Si usted, papá, tiene 5 hijos, dígame si no quiere ver a sus hijos unidos. Salmo 133, vean qué alegría y qué paz convivir los hermanos unidos. Y usted tiene 5 hijos y llega a su cumpleaños y que 2 de los hijos no vienen porque es que ellos ahora piensan distinto. Que ellos se cambiaron de apellido porque como de la familia de fulanito de tal eran borrachos todos, ellos se cambiaron de apellido, ya no son de esa familia y por allá nunca jamás van a volver. No es cambiar de familia, es cambiar de vida y eso nos toca a todos. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría.
Hay que orar muchísimo. Este es un tema muy complicado y es muy difícil que nuestros hermanos esperados regresen. ¿Saben por qué? Porque hay plática de por medio y mucha. Esa es la única razón. Es la única razón. Y si un hermano, por ejemplo, pastor, desea volver a la fe, sabe que entra en un ambiente en que no va a recibir ni un peso. Ni un peso. Cuando ya estaba recibiendo muchísimo, millones, por hacer una predicación como esta, le pueden pagar 4 millones, 6 millones, en un ratico, en 2 horitas, en un culto, 6 millones, que uno no se lo gana ni en el año. Pero es un tema fuerte. Y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría, mucha sabiduría. Hay mucha plata de por medio. Y ese es el gran obstáculo hoy. Es el gran obstáculo hoy. El Dios dinero. Y por eso Jesús dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Si no renuncian a todos sus bienes, no pueden ser discípulos míos. Eso lo dice el Señor. Dáselo a los pobres. Ese no es el pensamiento a nivel protestante. Pensamiento a nivel protestante es decir, Dios me bendijo porque ya compré 2 carros de 150 millones cada uno, por eso Dios me ha bendecido muchísimo, sean como yo. Y Jesús llega y le dice, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. Y muchos se van a marchar muy tristes porque son muy ricos. Esa es la gran razón por la cual no hay otra vez unidad, porque hay intereses económicos y muy grandes. Muy grandes. Megaconstrucciones inmensas donde cae muchísima gente. Y eso tiene dueño. De un momento a otro se acaba esa fe, esa nueva fe, se reparten entre ellos el dinero y queda por ahí para que hagan después alguna otra cosa, pongan ahí unas oficinas o alguna cosa distinta, o sea un coliseo y lo conviertan en un polideportivo. Es un tema complejo. Lo que sí es que el Señor, antes de que empezara, nos dio indicaciones y están todas en la Sagrada Escritura y son muchas. Apenas he tocado unos poquitos textos, poquitos, porque son muchos más. Entonces pidámosle al Señor mucho por todos nuestros hermanos esperados. Pidámosle al Señor muchísimo. Busquemos conocer nuestra fe. Busquemos conocer nuestra fe. Hay una página en internet que se llama escueladebiblia.com. Busque cómo conocer su fe. Vivirla, que esa es la parte que nos falla a los católicos. Y poder ser santos. No le causemos más lágrimas a la Virgencita María. Que más bien sea lo contrario, alegrías lo que le causemos. Que la Virgencita nos acompañe en ese camino. Así sea. El Señor esté con ustedes.